No se suponía que encontráramos estos lugares. Ciudades antiguas, aviones hundidos, túneles secretos bajo pirámides. Encontramos lugares que nadie debería haber descubierto jamás. En las profundidades del abrasador desierto de Chihuahua, México, existe un lugar que se parece más al interior de la fortaleza de la soledad de Superman que a cualquier otro lugar en la Tierra. Se llama Cueva de los Cristales, una cámara oculta a cientos de metros bajo tierra, descubierta accidentalmente en el año 2000 cuando los mineros perforaban en busca de plata y plomo. Lo que encontraron superó la ciencia ficción. La caverna está llena de cristales colosales, los más grandes jamás vistos. Algunas de estas vigas translúcidas de selenita miden más de 11 metros de largo y pesan hasta 50 toneladas. El solo hecho de estar en la misma habitación con estas cosas te hace sentir como si te hubieras encogido y hubieras entrado en un mundo diseñado para gigantes. Durante mucho tiempo, esta maravilla subterránea estuvo completamente aislada del conocimiento humano. La naturaleza la mantuvo en secreto durante medio millón de años. Pero aquí está el truco. No puedes simplemente entrar y explorar. La cueva es brutalmente calurosa, con temperaturas que superan los 49 grados Celsius y niveles de humedad cercanos al 100%. Sin trajes especiales ni sistemas de oxígeno, la gente solo sobreviviría unos minutos antes de que su cuerpo se rindiera. Es un horno natural. Esa es una de las razones por las que este lugar permaneció oculto durante tanto tiempo. No solo estaba enterrado, sino protegido por condiciones letales. Los científicos quedaron atónitos, no solo por la escala de los cristales, sino por lo que podría estar viviendo en su interior. Los microbios atrapados en las estructuras cristalinas han estado latentes durante decenas de miles de años. Los investigadores revivieron algunos de ellos en condiciones de laboratorio, abriendo la puerta a teorías descabelladas sobre vida antigua acechando bajo la superficie terrestre. Algunos incluso se preguntaron si este es el tipo de entorno que podríamos encontrar bajo el hielo de Europa o Encélado. Lo que lo hace aún más extraño es cómo se formaron los cristales. Crecieron lentamente durante al menos medio millón de años en una bolsa de agua subterránea rica en yeso. Pero aquí está el giro inesperado. Cuando la compañía minera comenzó a bombear el agua para excavar más profundamente, sin saberlo, detuvieron el crecimiento de los cristales. En cierto modo, al descubrir la cueva, la congelamos en el tiempo. Hoy la cámara está cerrada de nuevo, y la pregunta persiste. Si algo así se escondía bajo los pies de los mineros, completamente desconocido, ¿qué más nos espera en las profundidades, en lugares que aún no hemos excavado, perforado, ni nos hemos atrevido a entrar? Justo frente a la costa de Cayo Norman, en las Bahamas, el océano esconde algo que nunca debió mostrar. Descansando inquietantemente en el fondo marino, se encuentran varios aviones de tamaño real, dispersos entre corales y arena como juguetes olvidados de una época de la que nadie habla. Desde arriba parecen restos, pero al acercarse, queda claro que muchos de estos aviones no se estrellaron. Fueron colocados. Algunos están en perfecto estado, sin señales de impacto explosivo ni fuerza violenta. Están alineados casi como un estacionamiento. Durante años los buzos asumieron que eran restos de un entrenamiento militar fallido, pero los rumores en las islas sugieren lo contrario. No se trató de un accidente, sino del encubrimiento de algo mayor. En la década de 1980, Cayo Norman era un centro fuertemente vigilado, completamente prohibido para los forasteros. Se rumoreaba que era una zona de aterrizaje privada utilizada para el transporte de sustancias ilegales. Se advirtió a los lugareños que no se acercaran demasiado y extrañas patrullas rondaban las costas por la noche. Tras un ataque estadounidense a principios de los 90, la isla quedó abandonada. Lo que quedó fue extraño, incluyendo estas aeronaves en el fondo del océano. Algunos aviones no tienen matrícula, otros no aparecen en los registros de vuelo. Y aquí está el truco. Algunos tienen piezas de la Guerra Fría que no utilizan las aerolíneas comerciales. Nadie puede explicar cómo llegaron allí. Los restos del naufragio atraen ahora a buceadores, pero hay zonas que incluso los guías experimentados evitan. Señales extrañas interfieren con el sonar. Las agujas de las brújulas giran. ¿Podrían estos aviones haber formado parte de algo más profundo, vinculado a operaciones de inteligencia o programas de aeronaves experimentales, o fueron arrojados para borrar ciertos rastros de actividad a toda prisa? Sea cual sea la verdad, yace silenciosa bajo el agua turquesa. El océano guarda secretos mejor que cualquier bóveda, y cuanto más tiempo permanezcan sumergidas estas máquinas, más difícil se vuelve rastrear la verdadera historia. Hay un lugar en el norte de Nuevo México del que incluso los lugareños hablan en voz baja: Dulce, un pequeño pueblo con apenas unos miles de habitantes, rodeado de mesetas y silencio. Pero bajo esa superficie silenciosa, muchos creen que se esconde algo enorme. No oro, no petróleo, algo mucho más difícil de explicar. Se llama la Base Dulce. Según documentos filtrados y relatos de primera mano, se trata de una instalación subterránea de varios niveles construida en las profundidades de Archuleta Mesa. Y si las historias son ciertas, hace que el Área 51 parezca un centro de bienvenida. Los denunciantes afirman que los niveles
niveles inferiores de la base no están controlados por el ejército, sino por una operación conjunta con entidades no humanas. Hay dibujos, planos y entrevistas grabadas de personas que dicen haber trabajado allí, describiendo ascensores que descienden kilómetros bajo tierra, laboratorios llenos de experimentos biotecnológicos e incluso ecosistemas enteros iluminados por soles artificiales. Algunos informes afirman que la base se construyó durante la Guerra Fría, diseñada para estudiar tecnologías avanzadas que no se podían explicar mediante la ciencia convencional. Y cuando esas tecnologías empezaron a funcionar, los experimentos nunca se detuvieron. Los testigos dicen haber visto cosas dentro de Dulce que no deberían existir, incluyendo extrañas naves que se lanzan verticalmente desde hangares ocultos en la montaña. Por supuesto, ninguna agencia gubernamental reconoce oficialmente la existencia de la base Dulce, pero las imágenes satelitales han capturado estructuras de ventilación inusuales en la mesa y los lugareños informan de un zumbido constante de baja frecuencia por la noche, incluso cuando no hay líneas eléctricas ni fábricas cerca. ¿Es todo solo una leyenda urbana? ¿Una historia de fantasmas de la Guerra Fría surgida de la paranoia? ¿O es Dulce la clave para entender por qué tantos avistamientos avanzados y luces extrañas se agrupan sobre este único punto en el desierto? Las teorías siguen acumulándose, pero nadie se ha acercado lo suficiente para confirmarlo. Lo que sea que esté escondido allí abajo nunca estuvo destinado a ser encontrado, al menos no todavía. Todo el mundo sabe que las pirámides son enormes. Lo que la mayoría desconoce es lo que se esconde bajo ellas. Durante siglos circularon historias sobre túneles secretos, habitaciones ocultas y cámaras en las profundidades de las arenas de Giza. La mayoría se descartaron como mitos. Pero, como saben, la tecnología reciente está demostrando que esas historias podrían haber sido ciertas desde el principio. Mediante el escaneo de muones, una técnica que rastrea las partículas cósmicas que atraviesan la piedra, los científicos descubrieron algo asombroso dentro de la Gran Pirámide. Un enorme vacío sobre la Gran Galería intacto durante miles de años. Eso por sí solo fue suficiente para generar titulares. Pero luego, las cosas se pusieron aún más extrañas. Los estudios con georradar alrededor de la meseta revelaron anomalías, profundas cavidades y pozos geométricos que no coinciden con ningún mapa conocido del sitio. Algunos creen que forman parte de una red perdida de cámaras subterráneas mucho más grande de lo que se esperaba. Varios de estos caminos conducen no solo bajo la Gran Pirámide, sino también hacia la Esfinge y más allá. Las autoridades egipcias confirmaron los hallazgos, pero rápidamente sellaron el acceso a varias zonas. Eso solo echó leña al fuego de las teorías. ¿Por qué bloquear la entrada si no hay nada que ocultar? Algunos investigadores creen que hay textos antiguos enterrados allí, posiblemente escritos incluso antes de la construcción de las pirámides. Otros sospechan que los túneles podrían conducir a algo más antiguo que la propia civilización egipcia. En la cultura popular se ha vinculado a teorías sobre la Atlántida, el contacto extraterrestre e incluso el libro de Thoth, un texto mítico que se dice que contiene los secretos de los dioses. Ya sean mitos o realidades, una cosa está clara: lo que yace bajo Giza no está completamente cartografiado y dista mucho de ser común. La mayor parte sigue estando fuera de los límites, pero con nuevos escaneos que revelan más cada año, es posible que las arenas no puedan guardar sus secretos por mucho más tiempo. En las montañas del sur de Perú, cerca de las orillas del lago Titicaca, se encuentra una extraña talla en piedra que ha dado pie a siglos de leyendas. Una puerta de forma perfecta grabada en una pared de roca escarpada. Se llama Puerta de Hayumarca o la Puerta de los Dioses. Y lo cierto es que nadie puede explicar su existencia. La puerta es enorme, de unos 7 metros de altura, pero no conduce a ninguna parte. No hay templo, ni túnel, ni escalones. Solo una forma rectangular increíblemente precisa tallada en roca sólida, con una puerta más pequeña insertada en el centro. Los lugareños dicen que ha estado allí desde antes de los incas, antes de cualquier civilización conocida en la zona. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Según las leyendas orales transmitidas por los chamanes andinos, la puerta era un portal, un lugar donde los héroes y sacerdotes podían acceder a otro mundo. Se usaba en ceremonias con objetos sagrados, como un disco dorado que se decía había caído del cielo. Una leyenda cuenta que un sacerdote colocó el disco en una ranura de la puerta más pequeña y desapareció en un destello de luz azul. Nunca regresó. Los geólogos coinciden en que la formación no fue natural, fue claramente tallada. Pero ¿por qué crear una puerta que no se abre? No hay cámara funeraria, ni inscripciones, ni tesoro, solo silencio y piedra. Algunos visitantes afirman sentirse mareados cerca de la estructura. Otros relatan sueños extraños después de tocarla. Y el sitio todavía se utiliza hoy en día en rituales espirituales. Algunos teóricos señalan anomalías electromagnéticas en la región. Otros sugieren que se alinea con eventos celestiales. Incluso hay afirmaciones de que se conecta con puertas similares en Egipto e India, formando una red global. Ya sea un templo perdido, un monumento antiguo o algo mucho más antiguo, Puerta de Hayumarca sigue siendo uno de los lugares más misteriosos jamás descubiertos. Una puerta por la que nadie ha pasado.
A más de 4.872 metros de altura en el Himalaya indio, se encuentra un remoto lago glacial que esconde un sombrío secreto. Durante la mayor parte del año, Robkund permanece congelado, pero cada verano, al derretirse el hielo, la superficie revela algo inquietante. Cientos de esqueletos humanos yacen justo debajo del nivel del agua, perfectamente conservados a pesar del frío. Cuando un guardabosques británico descubrió el lago en la década de 1940, la gran cantidad de huesos desató el pánico. ¿Sería el escenario de una batalla olvidada? ¿Un sacrificio masivo? Incluso hoy se estima que más de 800 personas yacen en el lago y sus alrededores. Pero lo más extraño, todos murieron de la misma forma. Un traumatismo craneal contundente. Al principio, las teorías iban desde deslizamientos de tierra hasta castigos rituales. Pero una expedición en el año 2004 reveló algo más extraño. Las lesiones eran demasiado uniformes, demasiado localizadas. Los científicos concluyeron que las personas probablemente murieron por granizos, enormes, del tamaño de una pelota de béisbol. El tipo de tormenta monstruosa que puede arrasar las montañas sin dejar escapatoria. Pruebas genéticas posteriores añadieron más capas al misterio. Algunos esqueletos datan del siglo IX, mientras que otros solo tienen 200 años. Tampoco pertenecen a la misma población. Algunos son genéticamente más cercanos a los griegos modernos. ¿Qué hacían personas de diferentes épocas y regiones en el mismo lago remoto con siglos de diferencia? Robkund es ahora una zona restringida. Los turistas se mantienen a distancia. Y mientras los científicos aún intentan averiguar la cronología exacta, los lugareños creen que está maldito. Dicen que las almas de quienes perecieron allí nunca se fueron. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la historia, la ciencia y la leyenda colisionan y nadie sale con una explicación completa. Cerca de la ciudad de Antequera, en el sur de España, hay una montaña que parece estar literalmente dormida. Conocida como la Peña de los Enamorados, esta colosal formación rocosa se ve exactamente como el rostro de un gigante, tumbado boca arriba, con los ojos cerrados, los labios relajados y la barbilla hacia el cielo. Es tan perfecta, tan humana, que la gente a menudo asume que ha sido tallada. Pero no es así. La naturaleza la creó. El perfil es masivo, de más de 610 metros de ancho y es inquietantemente preciso. Desde el aire es imposible pasarlo por alto. Durante siglos, los lugareños han contado historias sobre esta montaña. La más famosa es un romance trágico entre un caballero cristiano y una princesa morisca que saltaron de la cima para escapar de ser destrozados por sus familias. Se dice que la montaña capturó el momento final del caballero, pero el rostro en sí mismo plantea preguntas más importantes. Los geólogos confirman que se trata de erosión natural, pero otros señalan su simetría antinatural. El tipo de simetría que rara vez se encuentra en la geología aleatoria. Algunos creen que la montaña fue venerada en tiempos prehistóricos. Hay antiguos dólmenes y tumbas megalíticas en su base, todos perfectamente alineados con la cara de piedra. Luego están las teorías. Algunos sugieren que fue un punto de referencia natural elegido por los primeros observadores del cielo, tal vez incluso utilizado en rituales olvidados. Otros creen que este no es el único gigante dormido en la Tierra y que estas formaciones, dispersas por los continentes, podrían haber significado algo en el pasado. No solo para marcar territorio, sino para enviar un mensaje desde la Tierra al cielo. Esta contempla las estrellas en silencio, día y noche, e incluso ahora nadie puede explicar por qué tiene ese aspecto. Hay una montaña en lo profundo de los Urales meridionales que no se puede escalar, visitar ni siquiera fotografiar de cerca. Se llama Monte Yamantau y es uno de los lugares más secretos de Rusia. Durante años fue solo un nombre en un mapa. Pero las imágenes satelitales y la información filtrada han dejado algo claro. Algo enorme se esconde debajo. Durante la Guerra Fría se comenzó a construir una extensa instalación subterránea dentro de la montaña. Oficialmente, Rusia dijo que era un centro de almacenamiento de alimentos. Luego cambiaron la historia diciendo que era una mina. Luego un búnker nuclear. Lo cierto es que nadie fuera del Kremlin parece saberlo con certeza. Pero el tamaño de la infraestructura es asombroso. Las imágenes satelitales han revelado vías férreas que desaparecen en la montaña, pozos de ventilación tan anchos como edificios y un tráfico de camiones incesante. Se le ha apodado el Área 51 de Rusia. Y al igual que esa base, está envuelta en capas de seguridad y silencio. Los analistas occidentales creen que el sitio podría albergar búnkeres de comando, laboratorios de armas o incluso ciudades enteras diseñadas para sobrevivir a un evento nuclear a gran escala. Se advierte a los lugareños que se mantengan alejados. Se ha rechazado a los periodistas en los puestos de control. Nadie puede decir qué está sucediendo bajo la roca, solo que sea lo que sea, sigue activo. Algunas teorías descabelladas sugieren que es un depósito de reliquias antiguas o incluso tecnología recuperada. Otros apuntan a informes de perforación subterráneas que comenzaron mucho antes de la construcción oficial. Algunos creen que los soviéticos tropezaron con algo más antiguo, enterrado a gran profundidad bajo la corteza de los Urales, y construyeron la base para contenerlo. Ya sea una reliquia de la Guerra Fría o algo aún más extraño, el Monte Yamantau sigue siendo un enigma moderno. Es una puerta cerrada del tamaño de una montaña y nadie tiene la llave.
Todo empezó con una pared rota. En 1963, un hombre en el pueblo de Derinkuyu derribó una sección de su sótano y detrás no había más piedra. Era un túnel. Y ese túnel conducía a una ciudad oculta que nadie con vida sabía siquiera que existía. La ciudad subterránea de Derinkuyu tiene casi 61 metros de profundidad y una vez pudo albergar a 20,000 personas. Tiene casas, establos, escuelas, pozos, conductos de ventilación, incluso iglesias y bodegas. Todo excavado directamente en la roca volcánica, sin maquinaria, solo herramientas antiguas y una determinación increíble. Lo que es más escalofriante es lo sofisticado que es todo. Enormes puertas de piedra podían sellar cada nivel de los invasores. Los conductos de ventilación fueron diseñados para circular oxígeno a través de docenas de pisos. Hay rutas de escape y trampas de defensa. Quien la construyó no solo se estaba escondiendo, se estaba preparando para algo. Los historiadores estiman que la ciudad fue construida hace al menos 2800 años, tal vez antes, pero nadie está de acuerdo sobre quién lo hizo. ¿Los frigios? ¿Los hititas? ¿Algo aún más antiguo? ¿Y de qué se escondían que los obligaba a vivir bajo tierra durante meses? Derinkuyu no estaba sola. Se conecta con otras ciudades subterráneas por largos túneles que forman una extensa red bajo Capadocia. Algunos creen que estas redes no eran solo defensivas. Es posible que se diseñaran para proteger a las personas de una amenaza en la superficie, un desastre natural o algo más inusual. La ciudad permaneció secreta durante siglos, enterrada directamente debajo de las casas de la gente. Esto plantea una gran pregunta. Si algo tan masivo pasó desapercibido hasta hace poco, ¿qué más espera ser descubierto justo debajo de nuestros pies? Bajo 3 kilómetros de hielo antártico, hay una masa de agua que no ha visto la luz del sol desde la era de los felinos dientes de sable. El lago Vostok es uno de los lagos subglaciales más grandes de la Tierra, pero hasta hace poco nadie lo había tocado. Y cuando lo hicieron, las cosas se pusieron extrañas. El lago estuvo sellado por una gruesa capa de hielo durante más de 20 millones de años. Completamente aislado, sin luz, sin aire, sin contacto con el mundo exterior. Sin embargo, en 2012, un equipo ruso logró perforarlo utilizando equipo esterilizado para evitar la contaminación. Lo que sacaron sorprendió a todos. Organismos microscópicos nunca antes vistos. Estos microbios no coincidían con nada en las bases de datos conocidas. Algunos investigadores dijeron que eran formas de vida antiguas, perfectamente adaptadas a la presión extrema y la oscuridad. Otros no estaban tan seguros. Las teorías de conspiración estallaron en línea. Algunos científicos que trabajaban cerca del sitio abandonaron repentinamente el proyecto. Un informe nunca confirmado afirmaba que el equipo había encontrado un objeto grande y cálido debajo del hielo que se movía. Desde entonces, los datos del lago Vostok han sido estrictamente controlados. Las muestras nunca se publicaron en su totalidad. Partes del proyecto quedaron a oscuras. ¿Y la base de investigación cercana? Sigue activa, pero muy restringida. Algunos creen que lo que hay bajo el hielo podría ayudar a desbloquear formas de vida de biología extraterrestre que sobreviven en condiciones similares a lunas como Europa o Encélado. Otros piensan que el secretismo no tiene nada que ver con la ciencia y más con lo que desataron accidentalmente. Sea cual sea la verdad, el lago Vostok es como una bóveda que nunca estuvo destinada a ser abierta. Pero ahora que lo ha sido, puede que nunca conozcamos la historia completa. Durante miles de años, Ubar fue solo una leyenda, la llamada Atlántida de las Arenas. Poetas y exploradores árabes escribieron sobre una rica ciudad del desierto que desapareció bajo las dunas tras enfadar a los dioses. La mayoría pensó que era pura mitología, hasta que los satélites de la NASA detectaron algo extraño en Rubs al-Khali, el desierto de arena más grande del mundo. Enterradas bajo capas de arena se encontraban antiguas redes de carreteras que apuntaban a un punto central. Cuando un equipo de excavación siguió la señal a principios de los 90, encontraron las ruinas de un antiguo puesto de avanzada. Una enorme fortaleza de piedra con torres derrumbadas y un pozo de 8 pisos. Los restos de lo que pudo haber sido Ubar. Esto no era solo un puesto comercial, era una ciudad que controlaba el comercio del incienso, uno de los productos más valiosos del mundo antiguo. La riqueza que fluía a través de Ubar era inmensa. Pero luego desapareció sin dejar rastro. Los geólogos creen que la ciudad se asentaba sobre una caverna de piedra caliza que finalmente se derrumbó tragándosela. Pero otros creen que fue enterrada intencionalmente. Las ruinas muestran signos de abandono repentino. Y hay antiguas advertencias talladas en piedra sobre el juicio, el fuego y la traición. Hasta el día de hoy solo se ha desenterrado una parte de Ubar. Las dunas circundantes aún pueden ocultar más de la ciudad, completamente intacta. Pero el sitio es remoto y agreste, y los esfuerzos por excavar más profundo siempre parecen estancarse. Algunos dicen que está maldito. Otros piensan que lo que hay bajo la arena es más que solo edificios, tal vez textos, artefactos o algo que podría reescribir nuestra comprensión de la civilización temprana. Ubar se perdió una vez, e incluso después de encontrarlo, todavía no estamos seguros de por qué.
En la remota naturaleza siberiana hay una cicatriz enorme en la tierra que los lugareños llaman la puerta al inframundo. Es el cráter Batagaika, un enorme pozo en el permafrost que se está tragando el bosque circundante y crece cada año. ¿Qué lo causó? Inicialmente cambios climáticos, pero también algo más profundo. La zona fue despejada hace décadas y sin árboles que aislaran el suelo congelado comenzó a derretirse. El resultado fue un colapso que no se ha detenido. Hoy el cráter tiene más de 914 metros de largo y 91 metros de profundidad. Pero esto no es solo un sumidero. A medida que las antiguas capas de la Tierra quedan expuestas, revelan más que solo tierra. Animales perfectamente conservados han sido extraídos de sus bordes. Mamuts lanudos, cachorros de león cavernario e incluso especies desconocidas. Pero son las capas más profundas las que plantean más preguntas. Los científicos afirman que Batagaika podría estar revelando una instantánea del pasado de la Tierra de hace cientos de miles de años. Capas de vida vegetal, polen, esporas, todo intacto. Algunos investigadores creen que podríamos encontrar vida microbiana congelada en el tiempo, intacta desde antes de la existencia de los humanos modernos. Pero también hay afirmaciones más extrañas. Los lugareños reportan sonidos extraños provenientes del cráter, zumbidos mecánicos, ecos como el chirrido de metal. Algunos incluso dicen haber visto luces. Probablemente sea actividad geológica. Probablemente. Lo más inquietante, el cráter se está expandiendo. Cada año devora más tierra a su alrededor. Si continúa expandiéndose, podría exponer cosas que la humanidad no ha visto desde antes de la historia escrita, o cosas que nunca se suponía que encontraríamos. La mayoría de la gente piensa en los moais de la isla de Pascua como gigantescas cabezas de piedra que miran en silencio a la isla. Pero eso es solo la mitad de la verdad. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar alrededor de las estatuas, descubrieron de forma sorprendente: los moais tienen cuerpos completos. Algunos miden más de 9 metros de altura, con brazos, torsos e incluso símbolos tallados en la espalda. Durante siglos, el suelo movedizo y la ceniza volcánica habían enterrado la parte inferior de las estatuas. Los lugareños siempre supieron que estaban completas, pero los forasteros no lo creyeron hasta que las excavaciones les dieron la razón. Lo más extraño es lo que estaba tallado en los cuerpos de piedra: antiguos petroglifos, símbolos desconocidos y patrones en espiral que nadie ha descifrado por completo. Algunos investigadores creen que podrían estar vinculados a sistemas de navegación polinesios perdidos. Otros piensan que representan algo espiritual, algo que debía permanecer oculto. Y aún hoy, nadie sabe exactamente cómo los isleños trasladaron estas estatuas de varias toneladas a través de kilómetros de terreno rocoso. La cantera está lejos de donde ahora se encuentran la mayoría de los moais. La isla de Pascua guarda muchos de sus secretos, pero el hecho de que estas cabezas nunca fueran solo cabezas hace que uno se pregunte qué más podría estar enterrado bajo la superficie. Todo comenzó con el agua retrocediendo silenciosa y constantemente hasta que el lecho agrietado del lago comenzó a susurrar historias que nadie había escuchado en generaciones. En el centro de Texas, el pueblo fantasma de Old Bluffton llevaba casi un siglo perdido bajo las aguas del lago Buchanan. Pero durante una de las peores sequías de la región en los últimos años, el nivel del lago bajó tanto que fragmentos del pasado comenzaron a aflorar a la superficie. El pueblo se inundó en la década de 1930 cuando se represó el río Colorado. Los lugareños se vieron obligados a empacar sus casas y los edificios quedaron abandonados, desapareciendo bajo la crecida del agua. Nadie pensó que lo volvería a ver. Sin embargo, a medida que el lago se retiraba, ocurrió algo surrealista. Reaparecieron caminos polvorientos, emergieron cimientos de piedra y muros aún con marcas de hollín de chimeneas se alzaban como esqueletos sobre el lecho seco de un lago. Ahora se puede caminar entre las ruinas, siguiendo senderos que antaño resonaban con ruedas de carreta y campanas de iglesia. El suelo de baldosas roto de una tienda de abarrotes yace medio hundido en la tierra. Cerca del antiguo centro del pueblo, herramientas oxidadas y botellas de vidrio sobresalen de la tierra, sus superficies opacadas por el tiempo, pero extrañamente intactas. Los lugareños dicen que se pueden encontrar manijas de muebles aún adheridas a puertas derrumbadas y partes de estufas viejas incrustadas en el barro. Es como si el tiempo hubiera presionado una pausa y luego hubiera esperado. Las personas que vivían cerca, algunas descendientes de familias que una vez llamaron a Bluffton su hogar, comenzaron a visitar. Algunos vinieron por nostalgia, otros por curiosidad, pero el ambiente en el lugar se siente diferente, tranquilo, pesado, como si la tierra misma recordara lo que sucedió aquí. Y no se trata solo de ruinas. Hay algo inquietante en la forma en que todo se asienta. Edificios ligeramente inclinados, como si intentaran levantarse de nuevo. Vigas de madera que nunca se pudrieron, completamente secas y blanqueadas por el sol, yacen esparcidas donde solían estar las casas. Algunos lugares incluso huelen a tierra carbonizada cuando el viento cambia, probablemente de escombros que se incendiaron cuando el lago se secó por primera vez. Bajo el lodo agrietado del lecho seco de un río en Texas, algo increíble salió a la luz. Huellas de un mundo que existió mucho antes de la aparición de los humanos. En el corazón del Parque Estatal Dinosaur Valley, cerca de Glen Rose, la sequía retiró las aguas del río Paluxy lo suficiente como para revelar unas gigantescas huellas prehistóricas de 3 dedos grabadas en piedra que se extendían por decenas de metros.
No eran marcas vagas ni formas que pudieran parecer huellas. Eran nítidas, inconfundibles y antiguas. Las huellas pertenecían a un acrocantosaurio, un depredador masivo que acechó esta zona hace más de 100 millones de años. Imagínatelo como un primo pequeño del T-Rex construido en Texas. Cerca de allí se reveló otro conjunto de huellas más pequeñas, probablemente de Sauroposeidon, un herbívoro de cuello largo del tamaño de un edificio de 5 pisos. La escena parecía casi un atasco prehistórico congelado en el tiempo. Lo inquietante es la claridad con la que se pueden seguir los pasos uno tras otro, como si el dinosaurio hubiera caminado sobre tierra húmeda momentos antes. Incluso se puede ver dónde se clavaron las garras o dónde se deslizaron ligeramente. Los expertos dicen que es una de las huellas fósiles mejor conservadas del mundo y solo aparece durante sequías extremas. La naturaleza se aferra a estos secretos hasta que se ve obligada a revelarlos. Caminar por ese lecho seco del río se siente menos como visitar un parque y más como adentrarse en un capítulo olvidado de la cronología de la Tierra. Uno donde aún no existía nada humano y algo enorme estaba de paso. Es un recordatorio de lo que nos precedió mucho y de lo que aún aguarda silenciosamente bajo nuestros pies. En las colinas de Cataluña, España, una silueta inquietante se ha convertido en un presagio recurrente. Un campanario de piedra que se alza sobre un embalse casi vacío. Esa torre es todo lo que queda del pueblo de San Romà de Sau, una localidad inundada deliberadamente en la década de 1960 para construir una presa. La mayor parte del año, la iglesia ya se oculta bajo las aguas del embalse de Sau, pero cuando llega la sequía, toda la estructura se alza como una catedral de fantasmas. Sus muros siguen intactos. Desgastados, agrietados y cubiertos de musgo, sí, pero inconfundiblemente en pie. La cruz en lo alto de su campanario refleja la luz del sol como un espejo. En el interior se pueden ver las antiguas piedras del altar, los restos desmoronados de los bancos y las puertas de hierro oxidadas, destinadas a proteger a los animales salvajes. Ahora solo protegen las sombras. El lecho del lago circundante revela aún más los contornos de calles, vallas de piedra y casas derrumbadas. Cimientos enteros resurgen, su geometría aún perfecta a pesar de décadas bajo el agua. Los lugareños dicen que cuando aparece el campanario, una quietud inquietante se apodera del valle. Los pájaros se aquietan, el aire se siente más pesado. Una vez, las campanas de la iglesia resonaban sobre un pueblo animado. Ahora, cuando el agua baja lo suficiente como para exponer la torre, parece como si el edificio estuviera lanzando una advertencia silenciosa. Que no todo se lo llevó la inundación. Los visitantes vienen a verlo, pero pocos se quedan mucho tiempo. Como si algo estuviera observando. No todos los días se ve un pueblo fantasma surgir desde abajo. Y a diferencia de un set de rodaje, este no parece una puesta en escena. Se siente como si algo sagrado y extraño estuviera despertando. Algo que nunca se suponía que volvería a verse. Mientras el río Danubio se marchitaba bajo una de las peores sequías de los últimos tiempos, emergió un cementerio de guerra olvidado. Cerca de la ciudad serbia de Prahovo, docenas de buques de guerra alemanes nazis emergieron de las profundidades. Cascos metálicos retorcidos, cubiertas destrozadas y torretas oxidadas, ahora visibles sobre la línea de flotación. No eran barcos comunes. Formaban parte de la flota nazi del Mar Negro, hundida deliberadamente por las fuerzas en retirada en 1944 para bloquear el acceso soviético. Durante décadas permanecieron sepultados en el cieno y la sombra. Entonces el río bajó y los restos de esa flota olvidada emergieron. Algunos barcos aún tenían munición a bordo. Explosivos que no habían visto la luz del día en 80 años yacían al aire libre, corroídos e inestables. Las autoridades locales tuvieron que acordonar rápidamente la zona. Los buzos comentaron que el interior de un barco aún conservaba las estructuras de las literas y los compartimentos de almacenamiento, intactos desde la guerra. La naturaleza los había sellado. La sequía los reabrió. La vista era surrealista. Barcos que una vez simbolizaron poder y violencia ahora parecían ataúdes oxidados, con sus entrañas de metal abiertas y llenas de lodo de río. La forma en que se apoyaban unos contra otros, medio sumergidos, medio expuestos, parecía un campo de batalla congelado. Un momento del pasado arrastrado involuntariamente al presente. No es una exhibición de museo, es real y se está desintegrando rápidamente. Algunos lugareños creen que los barcos deberían quedarse donde están, como advertencia. Otros solo quieren que el río vuelva a crecer y cubra lo que nunca debería haber regresado. En el noroeste de España, cerca de la frontera portuguesa, yace una historia de fantasmas hecha de piedra. El pueblo de Aceredo se inundó en 1992 para dar paso al embalse del Lindoso. Casas, carreteras y tiendas enteras desaparecieron bajo la crecida de las aguas. Pero cuando una sequía extrema azotó la región, el lago se retiró y Aceredo regresó. Lo que hace que este pueblo sea tan inquietante es lo intacto que todo sigue intacto. No solo se ven ruinas, sino vida en pausa. Casas de ladrillo aún se alzan con los marcos de las ventanas. Suelos de baldosas agrietadas se extienden hacia habitaciones abiertas.
Un viejo coche oxidado yace medio enterrado en el cieno cerca de un letrero empapado que dice «Bienvenidos a Aceredo». Algunas puertas aún se abren. Botellas de plástico, herramientas e incluso zapatos yacen exactamente donde los dejaron hace más de 30 años. Caminar por las calles fangosas se siente como invadir un mundo atrapado entre líneas temporales. Árboles, muertos hace mucho, se yerguen como esqueletos pálidos. El silencio es denso, roto solo por el chapoteo de los pasos y el ocasional pájaro en el cielo. Es como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Los lugareños que una vez vivieron aquí han regresado, algunos por primera vez en décadas. Han señalado sus viejos dormitorios, tiendas donde compraban pan, fuentes de las que bebían. Ese motivo claro, pero también profundamente inquietante. No hay color, ni movimiento, ni sonido, más allá de la naturaleza tratando de reclamar lo que una vez perteneció a los humanos. Aceredo no es una ruina, es un recuerdo que se volvió físico de nuevo, saliendo del agua como si nunca quisiera ser olvidado. El lago Mead siempre ha tenido un aire de misterio, pero últimamente ha estado revelando secretos que nunca debieron revelarse. A medida que el nivel del agua del embalse descendía a mínimos históricos, algo escalofriante comenzó a emerger en los barriles. No eran barriles cualquiera, estaban sellados, corroídos y pesados. Al abrirse, el primero reveló un esqueleto que aún vestía ropa de los años 70. Pronto se encontraron más restos, huesos esparcidos por la orilla que se reducía, incluso dentro de viejos barcos hundidos en el lodo. Las autoridades no dieron nombres, pero los historiadores locales del crimen no tardaron en señalarlos. Este era el clásico territorio del crimen organizado en la era de Las Vegas, con dinero fácil, luces destellantes y negocios turbios. Y en aquel entonces, el lago Mead era un lugar conveniente para hacer desaparecer los problemas. Pero ahora, el lago ha retrocedido más de 45 metros. Lo que antes estaba a 30 metros bajo el agua, de repente es una playa completamente seca. Los excursionistas se topan con zapatos desteñidos por el sol, cajas fuertes oxidadas e incluso una vieja pistola envuelta en plástico. Todo de hace décadas, sellado por la crecida de las aguas y ahora expuesto por la sequía. Una cosa es segura, esos barriles no estaban destinados a volver a flotar. Es el tipo de revelación que parece sacada de una película de Scorsese. La puesta de sol sobre el lecho agrietado del lago solo aumenta la sensación de que el pasado ha regresado y no es silencioso. Cuando los ríos menguan en el Reino Unido, la historia no solo se revela, sino que se adentra de las maneras más extrañas. En varias partes de Inglaterra, especialmente en los ríos Támesis y Severn, la sequía extrema dejó al descubierto algo más que monedas o vasijas de barro. Lo que emergió fueron botellas de brujas, amuletos de hueso y herramientas rituales provenientes de tradiciones populares de las que nadie quiere hablar. Estas botellas no eran para beber, estaban llenas de objetos como clavos, dientes, cabello y alfileres, sellados y enterrados siglos atrás para contener maldiciones o alejar el mal. Algunas se encontraron bajo lo que solían ser puentes o umbrales, otras incrustadas en el lodo. Cerca de allí los investigadores descubrieron huesos de animales dispuestos en patrones, pequeñas figuras de hierro e incluso grabados con forma de caras. Los historiadores los vinculan con rituales contra la brujería de los siglos XVI al XIX, una época en la que el miedo era profundo y la superstición reinaba sobre la lógica. Las botellas estaban destinadas a proteger los hogares, a menudo enterradas en secreto y olvidadas. Pero ahora los ríos han retrocedido y están reapareciendo, rotas, expuestas y extrañamente intactas. Los museos locales adquirieron algunos de los artículos, pero no todos. Algunos coleccionistas se embolsaron piezas solo para reportar más tarde pesadillas y extrañas desgracias. Sea cierto o no, es fácil entender lo inquietantes que son estos hallazgos. No son solo artefactos, son mensajes, hechizos de protección hechos por manos asustadas, ocultos durante siglos, solo para ser desenterrados cuando la tierra se vuelve sedienta. Un arqueólogo lo dijo mejor: el río está devolviendo lo que la gente quería mantener oculto, y lo está haciendo a su propio ritmo. El lago Poyang, a menudo llamado el lago que desaparece de China, es conocido por sus drásticos cambios estacionales. Pero durante una de sus sequías más severas, lo que emergió de su menguante orilla no fueron solo marismas expuestas, sino restos humanos. Comenzaron a aparecer huesos dispersos cerca de antiguos asentamientos, enterrados durante décadas bajo el limo y el agua. Muchos creen que pertenecían a personas que se perdieron durante inundaciones o evacuaciones pasadas en las décadas de 1950 y 1960, cuando grandes proyectos de infraestructura desplazaron a miles de personas. Algunas comunidades fueron reubicadas casi de la noche a la mañana. Con las prisas no se trasladaron todas las tumbas. Otras podrían haber sido víctimas de escaramuzas locales o conflictos históricos ocultos por el tiempo. Cuando el agua bajó a mínimos históricos, salieron a la superficie lápidas parcialmente derrumbadas. Se recuperaron trozos de tela, fragmentos de madera descolorida de ataúdes y cráneos enteros en rincones remotos del lago seco. Los aldeanos cercanos quedaron atónitos. Algunos dijeron que sus abuelos les habían advertido sobre cementerios enteros que quedaron abandonados con la llegada del agua. Ahora el lago los estaba devolviendo. Los funcionarios trabajaron rápidamente para identificar y enterrar todo lo que pudieron.
Pero la escena, con costillas semienterradas que reflejaban la luz del sol en el lecho agrietado de un lago, quedó grabada en la memoria de la gente. No solo era espeluznante, sino también personal, como si la tierra recordara a los olvidados. Era un día caluroso y seco en Oklahoma cuando las autoridades hicieron un descubrimiento que reescribiría 2 casos de personas desaparecidas de la década de 1970. Al bajar el nivel del agua en el lago Foss, se vislumbró una tenue silueta en el lodo, un coche medio enterrado y cubierto de óxido, visible por primera vez en décadas. Era un Chevrolet Camaro con la carrocería corroída pero prácticamente intacta. Cuando los investigadores se acercaron y lo abrieron, encontraron restos esqueléticos escalofriantes. No uno, sino varios conjuntos de huesos en su interior. Cerca de allí se descubrió otro coche, un Chevrolet antiguo que también contenía restos humanos. Los equipos forenses identificaron posteriormente a las víctimas como 2 grupos diferentes de personas que desaparecieron hacía más de 40 años. Es probable que ambos coches se hubieran salido del mismo camino que ahora conduce al embalse. En aquel entonces no había barandillas y el borde del agua era más profundo, oscuro y remoto que hoy. El hallazgo despertó un renovado interés en otros casos sin resolver de la región. Los lugareños comenzaron a relatar viejas historias, extrañas desapariciones y teorías que habían circulado durante años sin haberse comprobado. Lo que antes parecían misterios sin resolver de repente tenía respuestas ocultas justo bajo la superficie del lago durante todo este tiempo. Los coches han sido retirados. Pero incluso ahora, cuando el lago baja, la gente no puede evitar mirar la orilla y preguntarse, ¿qué más podría haber ahí abajo? Ver ahí. Había estado desaparecido durante décadas, olvidado bajo la superficie de uno de los embalses más grandes de California. Pero, como saben, cuando el lago Shasta se secó durante una de sus peores sequías, algo realmente inesperado comenzó a emerger. Un casco largo y oxidado que sobresalía de la orilla agrietada. Al principio, los lugareños pensaron que eran solo escombros, pero a medida que se hicieron más visibles, quedó claro, no se trataba de un naufragio común. Era una lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial, completamente intacta y abandonada en medio de un lago artificial. La embarcación, que se cree que era una LSM, Landing Craft Mechanized, probablemente se utilizó durante ejercicios de entrenamiento o transporte de posguerra antes de ser abandonada y tragada por la crecida del agua. Durante 70 años permaneció oculto, sellado bajo la superficie. Es decir, hasta que el lago descendió a mínimos históricos, dejando al descubierto el barco como una reliquia de guerra exhumada de la tierra. Su armazón de acero estaba oxidado, pero aún reconocible. Su diseño de fondo plano era ideal para asaltar playas durante asaltos anfibios. La rampa delantera, por donde habrían salido tanques o tropas, colgaba parcialmente abierta como un grito silencioso. Aún se veían algunas marcas, desgastadas pero legibles, letras fantasma de otra época. Incluso los remaches y tornillos parecían estar a punto de ser desatornillados por el tiempo. Los visitantes que se toparon con la embarcación quedaron atónitos. Algunos habían vivido cerca durante décadas y no tenían ni idea de que algo así estuviera en el agua. Es decir, no todos los días se encuentra un artefacto militar surgiendo casualmente de un lago como algo de un campo de batalla perdido. Lo que lo hace aún más escalofriante es que no estaba registrado ni documentado en ningún lugar oficial. Ningún registro público situaba ese barco en el lago Shasta. Simplemente había sido abandonado, esperando a ser descubierto. La vista es extrañamente pacífica ahora, pero persiste en tus pensamientos. Un barco construido para la guerra, fuera de lugar hace mucho tiempo, emergió silenciosamente por la mano de la naturaleza. No es un monumento, no es una pieza de museo, solo una máquina olvidada de una época muy diferente, devuelta por la sequía como un recuerdo que se negaba a permanecer enterrado. En el corazón del río Yangtze de China, un secreto sagrado yacía bajo el agua durante siglos hasta que el río comenzó a desaparecer. Con la sequía azotando la región, los niveles de agua descendieron a su nivel más bajo en décadas. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer figuras de piedra en el arrecife de una isla rocosa cerca de Chongqing, talladas en la pared del acantilado, erosionadas por el agua, pero, a decir verdad, aún con un detalle extraordinario, se encontraban antiguas estatuas budistas que no habían sido completamente visibles en la memoria reciente. Las estatuas, que se cree datan de las dinastías Ming y Qing, se alzaban tranquilas y serenas incluso cuando el lecho agrietado del río revelaba las cicatrices del cauce seco que las rodeaba. La más impactante fue una figura sentada que descansaba sobre un pedestal de loto, flanqueada por pequeñas tallas descoloridas, pero aún distinguibles. Los estudiosos estiman que podrían tener más de 600 años, creadas durante una época en que los aldeanos grababan sus creencias directamente en la tierra. Estas estatuas formaban parte de lo que los lugareños llaman el arrecife de Foyeliang. La mayor parte del año permanecen bajo el agua, asomándose solo por la corriente durante las mareas más bajas. Pero ahora, con la sequía arrastrando el Yangtze más de lo esperado, el sitio completo ha emergido, revelando no solo figuras, sino también inscripciones y patrones tallados en la piedra.
Los lugareños visitan el sitio para ofrecer incienso, rezar o simplemente contemplar. El ambiente es extrañamente tranquilo, casi reverente. No hay templo formal ni centro de visitantes, solo rostros antiguos que miran fijamente a un río seco, como si hubieran estado esperando a que alguien los viera. Lo que hace que este momento parezca surrealista es que estas estatuas no fueron descubiertas mediante excavaciones ni demoliciones. Simplemente esperaron bajo la superficie, en silencio durante siglos, hasta que la naturaleza se hizo presente y las dejó volver a ver. Algunos creen que es una señal. Otros lo ven como un recordatorio histórico de que sigue ahí. Sea como sea, el retroceso del río ha revelado algo sagrado y de una belleza cautivadora. En el sur de México, donde el río Grijalva alimenta el embalse de Nezahualcóyotl, algo antiguo se agita ocasionalmente bajo la superficie. Los lugareños lo llaman el Templo de Santiago, pero sinceramente, la mayoría solo lo conoce por rumores o viejas historias familiares. Construida por frailes dominicos a mediados del siglo XVI, esta iglesia colonial alguna vez sirvió a un próspero pueblo. Entonces llegó el agua. En la década de 1960, la zona se inundó para una presa hidroeléctrica que se tragó la iglesia, sus muros y todo el asentamiento circundante. Durante décadas, el templo permaneció bajo el agua. La mayoría de los años apenas se veía la parte superior de la estructura, pero cuando la sequía azotaba con fuerza, el nivel del río descendía tanto que la iglesia entera emergía, erguida como un esqueleto blanqueado por el sol en medio del embalse. El edificio es enorme, más de 45 metros de largo, con imponentes arcos de piedra y un campanario que aún se mantiene en pie, desafiante. El techo desapareció hace tiempo, pero la estructura de la iglesia está intacta. Se puede ver dónde estaba el altar, dónde se alineaban los bancos y dónde los ecos de las voces rebotaban en la fría piedra. Lo inquietante es lo bien conservado que está. El aire seco y quieto que rodea las ruinas tiene una extraña carga. Las espinas de pescado crujen bajo los pies. Las enredaderas se retuercen a través de las ventanas vacías. No hay techo, pero de alguna manera la energía del lugar aún se siente encerrada, casi atrapada en el tiempo. Cuando las aguas bajan demasiado, los barcos ya no pueden llegar a la estructura. La gente camina hacia ella a través del lecho seco del lago, tomando fotos junto a las paredes desmoronadas. Parece el escenario de una película de una historia postapocalíptica olvidada, excepto que es real y ha estado durmiendo bajo las olas durante más de 50 años. Los lugareños dicen que la iglesia solo regresa cuando el río está realmente en peligro, y cada vez que lo hace, atrae multitudes. No solo por su arquitectura, sino por la inquebrantable sensación de que algo sagrado fue llevado por el agua, y de vez en cuando se niega a permanecer abajo. Al otro lado de los ríos de Europa Central, a medida que baja el nivel del agua, algo inquietante comienza a aparecer. Piedras, viejas y erosionadas, grabadas con mensajes sombríos. Estas son las piedras del hambre, marcadores cincelados hace siglos en los lechos de los ríos durante épocas de sequía extrema. Y cuando vuelven a ser visibles, rara vez es una buena señal. Una de las piedras más famosas se encuentra a orillas del río Elba, en la República Checa. Dice: "Si me ves, llora". Esta inscripción se remonta al siglo XVI, cuando la hambruna y las malas cosechas azotaron la región tras una brutal sequía. Otras piedras llevan años grabados en sus costados: 14, 17, 16, 18, 93, cada una vinculada a un desastre. Las piedras no eran solo advertencias, eran registros. Las familias que sufrieron durante estos años de escasez dejaron inscripciones como un mensaje para el futuro. Si el río vuelve a bajar tanto, se avecinan problemas. Algunas piedras están grabadas con símbolos de adversidad: cruces, calaveras y cuencos agrietados. Cada una es un inquietante recordatorio de lo que una vez significó el bajo nivel del agua. Ahora, en los últimos años, mientras ríos como el Elba y el Rin se enfrentan a sequías récord, las piedras del hambre han reaparecido. La gente las fotografía, las publica en línea y especula. Pero para quienes conocen la historia, su reaparición no es solo curiosa, es inquietante. Estas piedras no fueron colocadas para el arte o la cultura. Fueron talladas por manos desesperadas, durante tiempos en que el agua desapareció y el hambre tomó su lugar. El pasado habla de nuevo, y esta vez es más fuerte que nunca. En lo alto de la región italiana del Tirol del Sur, rodeado de picos nevados y verdes laderas, se encuentra un lago con un secreto, un campanario del siglo XIV que emerge directamente del agua. Es todo lo que queda de Curón, un pueblo inundado deliberadamente en 1950 para crear un embalse. El resto del pueblo se encuentra en las profundidades del lago Resia, oculto a la vista, excepto cuando baja el agua. Durante las sequías severas, el campanario se convierte en algo más que un simple monumento. Toda la base de la estructura queda expuesta. Se hacen visibles los senderos de piedra que conducen a las ruinas sumergidas. Los lugareños dicen que cuando el agua baja, la iglesia parece alzarse más, como si se abriera paso de nuevo al mundo. Incluso en temporadas normales, la torre es surrealista. Sobresale de la superficie azul inmóvil como un monumento de ensueño. Pero cuando la sequía arrecia, la atmósfera que la rodea cambia. Puedes caminar hasta ella, rozar la piedra cubierta de musgo con los dedos y escuchar las historias que susurra el viento que serpentea entre los arcos. Muchos visitantes piensan que es solo una parada fotográfica peculiar.
Pero para los residentes, la torre es el recordatorio de un pueblo sacrificado. Familias fueron desplazadas, casas demolidas, campos inundados. El pueblo era real, y la torre es el último vestigio que se resiste a hundirse. La gente afirma oír campanas repicar bajo el agua, aunque la campana real fue retirada hace mucho tiempo. Ya sea un capricho del viento o algo más extraño, el efecto es el mismo. Te vas con la piel de gallina. Porque Curón no desapareció. Todavía está ahí, justo debajo de la superficie, observando. Desde fuera, el Oppidum parece una tranquila finca rural enclavada en las colinas de la República Checa. Pero bajo la superficie se esconde el búnker privado más caro del planeta. Una fortaleza subterránea diseñada para proteger y mimar a las personas más ricas del mundo con absoluto lujo. Con un coste estimado de más de $100 millones, el Oppidum no es solo un refugio, sino un palacio excavado en la roca. Con una superficie de más de 7.100 metros cuadrados, está construido para sobrevivir a un evento nuclear, una amenaza biológica o un colapso social total, ofreciendo a la vez la atmósfera de un hotel de 5 estrellas. Es la definición de supervivencia de alta gama. La seguridad es lo primero, con paredes de hormigón a prueba de explosiones, múltiples puertas blindadas, puntos de acceso biométricos y un sistema de filtración de aire independiente que bloquea la radiación y los agentes químicos. Pero lo que hace a The Oppidum tan único no es solo su seguridad, sino la belleza y comodidad que se respira en su interior. Los propietarios pueden personalizar sus espacios con suelos de mármol, muebles de cuero, tragaluces con efecto LED y bóvedas personales. Algunas versiones del diseño incluyen spas privados, galerías de arte, piscinas e incluso bodegas climatizadas. Hay espacio para jardines subterráneos, quirófanos y centros de mando que pueden funcionar durante meses sin contacto con el exterior. Todo está diseñado para ser completamente autosuficiente. El Oppidum cuenta con su propio depósito de agua subterráneo, generadores de energía de emergencia e instalaciones para almacenar alimentos a largo plazo. Incluso incluye complementos de lujo como una sala de cine y garajes blindados para coches raros o vehículos blindados. Lo que distingue a el Oppidum es la combinación de seguridad y elegancia. Mientras que la mayoría de los búnkeres parecen fríos e industriales, este se siente como una mansión escondida. Su objetivo es que la gente olvide que está bajo tierra. Uno de los arquitectos incluso lo describió como un castillo privado bajo la superficie. Y eso es exactamente lo que es. Discretamente ubicado, fuertemente fortificado y equipado con tecnología ultramoderna, The Oppidum es el plan B definitivo para quienes se lo pueden permitir. Si el dinero no fuera un problema y tuvieras que desaparecer bajo tierra mañana, aquí es donde querrías estar. Seguro, silencioso y completamente aislado del caos de la superficie, sin renunciar jamás al lujo. Oculta bajo las exuberantes colinas del centro de Alemania, se encuentra una estructura que parece más el escenario de una película futurista de ciencia ficción que un lugar real. Pero existe. Se llama Vivos Europa One, un complejo subterráneo privado tan seguro y extravagante que a menudo se compara con un arca de Noé moderno para los ultrarricos. No es solo un refugio, es un reino subterráneo. Construido dentro de una antigua fortaleza militar de la Guerra Fría, Europa One ocupa cientos de miles de metros cuadrados. La estructura original fue excavada en roca sólida, lo que la hace casi impenetrable. Ahora reutilizado por Vivos Group, el espacio se ha transformado en uno de los resorts de supervivencia más avanzados del mundo. Aquí, el lujo se fusiona con el confinamiento y es completamente autosuficiente durante años. Los apartamentos privados en Europa One se construyen a medida según el gusto del comprador. Imagine lámparas de araña doradas, suelos de mármol, salas de cine, bodegas e incluso gimnasios privados. El diseño de una suite incluyó una pared con cascada y video walls panorámicos con ventanas falsas, ofreciendo vistas de playas, bosques o ciudades que ya no existen. La idea es hacerte olvidar que estás a 120 metros bajo tierra. La seguridad y la ingeniería cumplen con las especificaciones militares. Puertas a prueba de explosiones, sistemas de filtración de aire que filtran la radiación o las amenazas biológicas, generadores de emergencia, depósitos de agua subterráneos e incluso instalaciones de almacenamiento genético. Sí, puedes almacenar tu ADN aquí para futuras clonaciones o usos médicos. Algunos apartamentos cuentan con habitaciones de pánico integradas dentro del búnker por si acaso. Las zonas comunes incluyen un centro médico, una capilla, una zona escolar, un restaurante e incluso un zoológico seguro para preservar las especies animales. No se trata solo de sobrevivir, se trata de reiniciar la civilización si la superficie se vuelve inhabitable. La entrada es solo por invitación, y solo los más adinerados pueden permitírselo. El proyecto se describe a menudo como un plan B para las élites, pero es más que eso. Es un santuario subterráneo construido para sentirse como en casa. Y si piensas que todo es demasiado futurista, piensa en esto. Muchas de sus características ya se han completado y el proyecto está activo y en expansión.
En caso de una catástrofe global, hay gente ahí fuera que no estará luchando por suministros ni buscando refugio. La aguantarán en bañeras de mármol, bebiendo vino añejo y consultando las señales de seguridad desde habitaciones que parecen de hotel de 5 estrellas. Europa One demuestra una cosa. El futuro de la supervivencia no se trata de refugiarse, sino de ascender de nivel. Cuando se trata de grandes ideas y proyectos secretos, Elon Musk siempre está en el centro de la conversación. Cohetes, coches eléctricos, chips cerebrales, nada está prohibido. Pero últimamente, rumores desde lo más profundo de Texas sugieren algo aún más intrigante: que Musk podría estar construyendo una instalación subterránea privada de supervivencia cerca de la gigafábrica de Tesla y la Starbase de SpaceX. No hay planos oficiales que lo confirmen, por supuesto, pero imágenes satelitales, permisos locales y rumores de expertos apuntan a extrañas zonas de construcción en terrenos vinculados a Musk. Algunos sitios muestran entradas reforzadas con hormigón, excavaciones masivas y conductos de ventilación que se asemejan sospechosamente a sistemas de búnkeres. Y en lo que respecta a Elon, la negación plausible solo aviva el fuego. Algunos creen que se trata de un refugio de supervivencia de alta tecnología equipado con sistemas de energía Tesla, internet satelital Starlink e incluso con integración experimental de inteligencia artificial. Imagínenselo como un centro de comando de supervivencia donde el apocalipsis se monitorea mediante monitores ultraclaros, paneles solares que operan el soporte vital y robots que se encargan del trabajo pesado. Otros sugieren que se trata de un prototipo, una prueba de concepto para un futuro módulo de colonia marciana, probado aquí mismo, en la Tierra, bajo suelo tejano. Según se informa, el diseño refleja la idea de un hábitat de circuito cerrado, hidroponía, energía por baterías, reciclaje de agua y compartimentos presurizados. En otras palabras, exactamente lo que se necesitaría tanto para el fin del mundo aquí como para la supervivencia a largo plazo en otro planeta. La teoría encaja con la visión más amplia de Musk. Ha afirmado repetidamente que los humanos necesitamos convertirnos en una especie multiplanetaria. Pero si las cosas se complican en la Tierra antes de que lleguemos a Marte, podría tener ya listo un búnker de lanzamiento para proteger a su equipo y familia más cercanos. Algunos incluso lo han llamado la verdadera cueva de Iron Man, una mezcla de laboratorio tecnológico y cápsula de supervivencia. Sea real o solo un mito difundido en Internet, una cosa es segura: si alguien tiene los recursos, la tecnología y la motivación para construir el búnker de supervivencia de alta tecnología definitivo, ese es Elon Musk. Y como es habitual en Musk, si existe, probablemente sea más inteligente, automatizado y genial de lo que nadie cree. Algunos dicen que se trata solo de seguridad, otros de control, pero quizás, solo quizás, se trate de estar listos para un futuro para el que nadie más está preparado. En el corazón de Kansas, una reliquia de la Guerra Fría se ha transformado en una película de suspense y ciencia ficción. El Survival Condo de Larry Hall empezó como un silo de misiles Atlas diseñado para lanzar ojivas nucleares. Hoy es una fortaleza vertical para millonarios y está agotada. El silo tiene 15 pisos de profundidad y está fortificado con muros de hormigón de hasta 2,7 metros de espesor. Eso es suficiente para resistir un ataque nuclear directo. Por dentro, parece más un resort de lujo que un búnker. Hay piscina, gimnasio, rocódromo, teatro e incluso un parque para perros, todo bajo tierra. Los propietarios pueden sobrellevar cualquier situación, desde disturbios civiles hasta desastres globales, sin renunciar a la comodidad ni al lujo. Cada condominio privado está completamente amueblado e incluye internet de alta velocidad, cerraduras biométricas e iluminación de espectro completo que imita la luz natural. El precio de una unidad estándar aquí es de aproximadamente 1.5 millones. Los penthouses se vendieron por más de 4.5 millones y todos están construidos para albergar a los residentes durante 5 años sin conexión a la red eléctrica, con almacenamiento de alimentos, filtración de agua y sistemas de energía de emergencia. Hall no se detuvo en un solo silo. Una segunda ubicación, Survival Condo 1, ya está en marcha, añadiendo aún más características y espacio. Sus compradores, ejecutivos de tecnología, médicos, exoficiales militares. Gente con dinero, sí, pero también gente que cree que el futuro podría no ser tan estable como parece. Y no se trata solo de esconderse, se trata de continuar la vida con la mayor normalidad posible, incluso si el mundo exterior se oscurece. Hay un aula, una biblioteca, un centro de comando con señales satelitales. Algunos propietarios incluso personalizaron sus unidades con túneles de escape y cajas fuertes blindadas. Lo que hace que Survival Condo sea tan popular no es solo su protección, es el estilo de vida. No te sientes como si estuvieras en un refugio, te sientes como si estuvieras en un edificio de apartamentos de alta gama con la mejor seguridad del mundo. Si alguna vez has deseado vivir en una torre de lujo volcada y enterrada en la tierra, esta es la tuya. La montaña Cheyenne ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más seguros de Estados Unidos. Hogar del centro de mando de NORAD, es una fortaleza militar excavada en las rocosas. Pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que un número creciente de personas adineradas están construyendo sus propias versiones privadas, similares al original. Estos búnkeres modernos se inspiran en la legendaria resiliencia de Cheyenne. Se construyen en las profundidades de zonas montañosas remotas de Colorado y Montana, utilizando estructuras de hormigón armado y puertas blindadas similares.
La peculiaridad: en lugar de salas de guerra y estaciones de radar, estos búnkeres cuentan con bodegas climatizadas, spas privados, estudios de grabación y salones subterráneos que encajarían perfectamente en un resort de lujo. Uno de los ejemplos más conocidos es un sitio cerca de Telluride, donde un inversor privado invirtió más de $20 millones en la conversión de un antiguo pozo de mina en un palacio de supervivencia de varios niveles. Se dice que otros han comprado instalaciones militares desmanteladas y las han equipado con servidores Tesla, seguridad biométrica y garajes subterráneos para colecciones de coches exóticos. Debido a que estos lugares son privados y a menudo no están registrados, los detalles son escasos. Pero los promotores inmobiliarios de la zona confirman que hay demanda y el precio por metro cuadrado de los espacios subterráneos en algunas partes de las rocosas es ahora más alto que el de los áticos de lujo en Manhattan. En resumen, estos búnkeres no son solo refugios, son inversiones. ¿Y por qué las rocosas? Gran altitud, baja población y protección natural contra las ondas expansivas y la radiación. Eso los convierte en un lugar de ensueño para cualquiera que desee una ventaja estratégica durante un evento a gran escala. Es la misma lógica que utilizan los militares, y ahora los multimillonarios están siguiendo su ejemplo. Con algunas de estas instalaciones que ofrecen acceso a pistas para jets privados y helipuertos ocultos bajo techos retráctiles, no es exagerado llamarlos la versión civil de Cheyenne Mountain. Simplemente cambia el software de rastreo de misiles por televisores inteligentes y muebles escandinavos. Una de las transformaciones más impresionantes en el mundo de la preparación para el fin del mundo se encuentra tranquilamente en el centro del norte del estado de Nueva York. Desde arriba parece una colina cubierta de hierba, quizás una antigua granja, y debajo, un silo de misiles de la Guerra Fría convertido en una lujosa casa multimillonaria. Esta antigua base de misiles Atlas F ahora alberga una mansión subterránea de 2 plantas, construida a medida. El propietario, ingeniero y emprendedor invirtió años y más de $4 millones en convertir el silo reforzado en una residencia totalmente habitable. ¿El resultado? Una casa segura que se asemeja más a una mansión subterránea que a un búnker militar. La entrada se esconde bajo un sencillo garaje. Una vez dentro, se desciende a una lujosa sala de estar con encimeras de granito, iluminación ambiental, una cocina moderna, sistema de entretenimiento e incluso un techo de cielo raso simulado que imita la luz natural. Debajo, otro nivel incluye dormitorios, una biblioteca y un taller. La bahía de misiles, que en su día albergó un misil balístico intercontinental de 100 toneladas, se ha convertido en una gigantesca sala de recreo con un muro de escalada y un diseño de concepto abierto. Las puertas blindadas originales siguen ahí y siguen funcionando. De hecho, toda la estructura está sellada herméticamente con las mismas especificaciones que usaron los militares durante el pico de tensión nuclear. La energía proviene de un sistema híbrido de generadores y paneles solares. El agua se bombea de un pozo a 30 metros de profundidad. La casa podría funcionar sin conexión a la red eléctrica durante meses sin problemas. Y si es necesario, el propietario cuenta con combustible de reserva, provisiones de alimentos y suministros médicos para resistir casi cualquier cosa. Lo realmente sorprendente es lo personal y acogedor que se siente. A diferencia de los refugios comunitarios más grandes, este es un alojamiento unifamiliar. Y eso lo hace sentir como una guarida secreta. Mitad escondite de superhéroes, mitad albergue de lujo. Si alguna vez has deseado sobrellevar el fin del mundo con comodidad y tranquilidad, Silo Home hace realidad ese sueño. Escondida en las ondulantes colinas de Dakota del Sur, se encuentra una de las comunidades de búnkeres privados más grandes del mundo, Vivos X-Point. Antiguamente una base militar que almacenaba armas y municiones, el sitio se ha reconvertido en un barrio postapocalíptico con más de 575 búnkeres reforzados, cada uno disponible para compra y mejora privada. Es como una comunidad cerrada, pero subterránea y con puertas blindadas en lugar de vallas blancas. Cada búnker está construido con hormigón armado y una estructura curva cubierta de tierra que se integra a la perfección con el paisaje. Desde afuera parecen montículos de hierba con puertas de acero. Sin embargo, por dentro, la cosa se pone mucho más interesante. Los propietarios han transformado sus unidades en refugios personales, con salas de estar, cocinas, sistemas solares e incluso cines en casa. Algunos han optado por un aire de cabaña rústica. Otros han construido interiores modernos y elegantes, dignos de un condominio de lujo en el centro. Comprar un búnker aquí empieza en $35,000, pero eso es solo el principio. La mayoría de la gente invierte más de $100,000 a $200,000 para personalizarlo. Puedes instalar pisos de madera, encimeras de granito, iluminación LED, paredes insonorizadas y todo lo que haga que tu estancia sea más agradable. El sitio cuenta con suficiente almacenamiento para años de alimentos y suministros, y los sistemas de filtración de aire están diseñados para manejar amenazas químicas, biológicas y radiológicas. Lo que distingue a X-Point es su enfoque comunitario. Hay planes para un mercado central, un centro médico, una capilla e incluso un bar. Está diseñado para vivir a largo plazo, no solo para esperar a que pase la tormenta. La gente trae mascotas, niños e incluso pasatiempos. No te estás escondiendo en aislamiento, estás construyendo un nuevo tipo de sociedad bajo los pastizales. Y la ubicación no es aleatoria. Dakota del Sur ofrece baja densidad de población, geología estable y está lejos de las zonas costeras de amenaza.
Es el tipo de lugar que tiene sentido si buscas sobrevivir a largo plazo con un toque de privacidad. Para quienes quieren estar preparados pero aún así sentirse parte de una comunidad, Vivos X-Point convierte la idea de refugiarse en algo mucho más humano y mucho más habitable. Silicon Valley es conocido por sus gigantes tecnológicos, innovación y vida de lujo, pero bajo algunas de esas casas multimillonarias se esconde un secreto que la mayoría de los vecinos jamás adivinarían. Cada vez más propietarios adinerados instalan búnkeres subterráneos de alta gama en sus patios. No hablamos de cajas de acero ni habitaciones del pánico. Se trata de refugios a gran escala diseñados para ser seguros y espectaculares. Algunas de estas construcciones subterráneas incluyen zonas de descanso, bodegas abastecidas, salas de comunicación cifradas y gimnasios privados. Los arquitectos han desarrollado entradas retráctiles, huecos de ascensor y puntos de acceso ocultos que se integran a la perfección con los jardines. Podrías cruzar un patio sin tener ni idea de que hay una zona de supervivencia de 2 niveles bajo tus pies. Los búnkeres están equipados con sistemas de agua autosuficientes, protección contra pulsos electromagnéticos, PEM, blindaje radiológico e incluso centros de entretenimiento con sonido envolvente y 4 proyectores K. Se dice que un inversor de riesgo instaló un simulador de vuelo en su búnker, no solo por diversión, sino para practicar el pilotaje en caso de una reubicación de emergencia. Estos búnkeres no son solo para escenarios catastróficos. Algunos propietarios los usan como bóvedas ultraseguras para hardware criptográfico, racks de servidores privados o archivos digitales. Otros los usan como oficinas completamente desconectados e inmunes a la vigilancia o intrusión. Y la razón por la que Silicon Valley lidera esta tendencia no es solo riqueza, sino mentalidad. Muchas de estas personas son progresistas, se basan en datos y se preparan constantemente para el riesgo, el cambio climático, los disturbios civiles, las ciberamenazas. Estas no son preocupaciones abstractas, están codificadas en planes de contingencia. Cuando tu trabajo diario es predecir el futuro, planificar para sus aspectos más oscuros es algo natural. Es el nuevo símbolo de estatus de lujo. No solo un hogar inteligente, sino uno seguro en el fondo. En los imponentes Alpes suizos, donde los picos de las montañas se entrecruzan entre las nubes, hay mucho más bajo la superficie que solo nieve y piedra. Durante la Guerra Fría, Suiza invirtió mucho en búnkeres militares. Cientos de ellos, algunos tan grandes que podían albergar comunidades enteras. Hoy, muchas de esas bestias de hormigón han sido desmanteladas, y unas cuantas se han convertido discretamente en santuarios privados para quienes desean esperar a que pase el desastre rodeados de la tranquilidad de los Alpes. Ya no son simples cámaras frigoríficas vacías. Los compradores adinerados han convertido estos restos militares en maravillas modernas. Imagine suelos radiantes, iluminación ambiental, lujosos salones y vistas a la montaña a través de lentes de periscopio o paneles digitales en las ventanas. Una antigua base de artillería se transformó en una residencia de 12 habitaciones con spa, bodega y sistema de vigilancia con drones. A diferencia de los búnkeres en zonas más llanas, estas estructuras suelen estar excavadas directamente en la roca, lo que ofrece protección natural contra explosiones, terremotos e incluso pulsos electromagnéticos. Las estrictas leyes de privacidad de Suiza también facilitan a los propietarios el desarrollo de estas propiedades sin mucha exposición pública. Muchos de estos búnkeres privados ni siquiera aparecen en los mapas habituales. Algunos han sido adquiridos por fundaciones discretas o inversores extranjeros que buscan un refugio europeo estable en tiempos de incertidumbre. El atractivo no es solo la seguridad, es el paisaje. Al salir de uno de estos búnkeres, no se encuentra ante un páramo sino en medio de una belleza alpina de postal. Algunos propietarios incluso han añadido teleféricos o telesillas para que su refugio sea aún más privado. Desde secretos militares hasta lujo privado, los Alpes suizos ofrecen ahora una de las formas más hermosas y seguras de desaparecer sin renunciar a las mejores cosas de la vida. Se suponía que sería la comunidad catastrófica más lujosa jamás construida en Estados Unidos. Trident Lakes, una fortaleza de 283 hectáreas en Hector, Texas, prometía un paraíso subterráneo para la élite, con búnkeres privados, lagos artificiales, senderos ecuestres, un balneario e incluso una bóveda de ADN. Pero lo que sucedió fue más extraño que la ficción. El plan era colosal. Los promotores inmobiliarios presentaron imágenes de un complejo cerrado con más de 600 condominios, el 90% de ellos subterráneos, con precios entre $500,000 y $2 millones. El sitio incluiría un campo de golf, campos de polo, un enorme sistema de fuentes con forma de tridente y profundos refugios bajo cada casa. El objetivo: ofrecer un estilo de vida de 5 estrellas antes, durante y después de cualquier posible desastre. La construcción inicial comenzó con una gran entrada, columnas, guardias, palmeras. Las promociones incluían el lema: prepárate para el futuro sin sacrificar el presente. Los inversores se apuntaron, algunos incluso dieron depósitos. La cobertura mediática se disparó, pero entonces
Silencio. Tan rápido como apareció, Trident Lakes se estancó. La construcción se detuvo. La fuente se secó. Surgieron informes de que investigadores federales estaban investigando un posible fraude y mala gestión. Uno de los hombres detrás del proyecto fue posteriormente vinculado a actividades delictivas no relacionadas con el sitio en sí, y a partir de ese momento, todo se desplomó hacia el abandono. Hoy el terreno aún existe, las puertas permanecen, pero la visión, el utópico resort para sobrevivir, ha desaparecido. Lo que queda es un complejo a medio construir que sirve como un inquietante recordatorio de que no todos los sueños de los preppers se hacen realidad, incluso con un gran presupuesto y un lanzamiento ostentoso. Sin embargo, Trident Lakes aún se habla de lo que pudo haber sido. Fue uno de los primeros proyectos en promocionar la supervivencia no como miedo, sino como estilo de vida. Demostró al mundo que no era necesario sacrificar la belleza por la seguridad. Y aunque desapareció, inspiró a otros proyectos más discretos a resurgir de sus cenizas, de forma silenciosa, cuidadosa y con mucha más privacidad. A veces los búnkeres más lujosos son aquellos de los que nunca volverás a saber nada. Cuando la idea de esconderse bajo tierra resulta demasiado restrictiva, existe otra solución que está ganando mucha atención entre los ultrarricos: la supervivencia en el mar. Los búnkeres flotantes y los yates de lujo se están convirtiendo rápidamente en la opción de escape preferida por los multimillonarios que buscan libertad, flexibilidad y plena movilidad en tiempos de incertidumbre. Olvídense de los muros de hormigón. Estas embarcaciones de alta tecnología ofrecen seguridad, independencia y puro lujo, todo mientras navegan por aguas internacionales. A diferencia de los búnkeres tradicionales, los yates de supervivencia no dependen de la estabilidad. Pueden alejarse del peligro, evitar zonas concurridas y fondear en zonas remotas donde pocos pueden seguirlas. Esta movilidad les otorga una gran ventaja, especialmente durante la inestabilidad global o las crisis ambientales. Y con la tecnología avanzada actual, muchas de estas embarcaciones pueden permanecer aisladas de la red eléctrica durante semanas o incluso meses. La mayoría de los yates de supervivencia de alta gama se construyen a medida o se modifican considerablemente para incluir elementos como blindaje MP, comunicaciones por satélite, almacenamiento seguro, sistemas de desalinización y energía solar de respaldo. Algunos propietarios van incluso más allá, añadiendo bahías de lanzamiento de drones, cápsulas de escape submarinas y habitaciones de pánico. También hay diseños enfocados en el sigilo, sin pintura llamativa, sin sistemas de posicionamiento abiertos y sin prensa, solo líneas suaves y privacidad total. En el interior, estas embarcaciones a menudo son indistinguibles de los hoteles de 5 estrellas. Encontrarás cines privados, salas de spa, gimnasios, cocinas gourmet y múltiples suites para invitados. Algunas incluso están equipadas con sistemas de cultivo hidropónico y salas de tratamiento médico. Ya sea que se usen como un retiro permanente o un plan de respaldo flotante, están hechos para soportar la vida a largo plazo con comodidad y estilo. Los búnkeres flotantes no son solo para sobrevivir, representan un cambio en cómo se prepara la élite. La tierra puede ser invadida, las ciudades pueden colapsar, las fronteras pueden cerrarse, pero el océano permanece abierto. Es por eso que los ricos no solo construyen búnkeres, están zarpando. Eso es todo. ¿En cuál de estos búnkeres esperarías el apocalipsis? Escríbenos en los comentarios y no olvides ver nuestros otros videos.